Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de We Accountants. El día de hoy tenemos a una nueva participante en este podcast, Patti Lozano. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a estar hablando de una obligación fiscal que tendremos el próximo mes de abril 2024, como es la declaración anual de personas físicas. Patti, en tu experiencia, ¿qué contribuyentes son los que normalmente tenemos para tener que declarar en el próximo mes de abril? Okay. Para personas físicas yo considero que vienen siendo 9 tipos de contribuyentes, los cuales vienen siendo asalariados, personas físicas con actividad empresarial y reciclo, con ingresos de arrendamiento, enajenación de bienes y otros ingresos derivados de intereses. Entre otras más que vienen siendo, pero esas son como las más comunes. Para aspectos relevantes, yo considero que para una declaración anual 2024 se debe de considerar los ingresos, las deducciones y los datos informativos. Y ahí muy importante el que mencionas sueldos, salarios o asalariados, que es el grueso de los contribuyentes, de todos los contribuyentes que somos en el país. Estos, entiendo, se les retiene vía nómina, la retención de ISR cada patrona a sus colaboradores, o cuáles son los supuestos para que el empleado, el colaborador, tenga la obligación de presentar esta declaración anual. Bueno, tienen que tener 2 patrones para sueldos asalariados, tienen que tener ingresos arriba de 400,000 pesos y además no tienen que estar... O si tributaron más bien en diferentes regímenes o tuvieron un año, por ejemplo, iniciaron a mitad del año con un patrón, pueden tener esa opción si es que meten deducciones personales. Recordar que en algún momento podemos recuperar un ISR o del impuesto que pagamos durante el ejercicio 2023, siempre y cuando se hayan tenido este tipo de deducciones. ¿Cómo qué tipo de deducciones personales? Que normalmente es la pregunta más común de la gente. Oye, ¿qué puedo deducir si yo estoy en el régimen de sueldos en mi declaración anual? Ok, las deducciones personales vienen siendo los gastos por honorarios médicos, honorarios dentales, vienen siendo también las colegiaturas, las aportaciones de la Afore. Y cabe señalar que en las colegiaturas siempre va a haber un tope o un límite para deducirte esa parte, entonces no te vas a poder deducir todo lo que pagaste de colegiaturas, es decir, si tú en el año gastaste 500,000, los 500,000 no te los vas a poder deducir, solo siempre hay que tener bien en claro cuánto es lo que sí se va a poder deducir y cuánto no. Porque es depender del nivel educativo, ¿no? Si, por ejemplo, tu hijo está en primaria, es el límite de 14,000 y tantos. Si está en secundaria, hay cierto límite por hijo y se puede deducir, ahora sí que los hijos que tengas, pero sí hay un tope por nivel educativo, ¿no? Hablando de las colegiaturas. Y también recordar que en deducciones personales hay topes de 100 y tantos mil pesos, o sea, es decir, sumando honorarios médicos, seguro de gastos médicos mayores, etcétera, o el 15% del ingreso, ¿no? Que eso luego es muy importante, una pregunta muy recurrente de las personas. Y otro punto importante, que sea solo pago medio electrónico, ¿no? Oye, lo pagué en efectivo, Patti. No pues sería deducible. no deducible, ¿no? Oye, pero es que la escuela no me emitió el CFDI o no le puso la CURP de mi hijo, sería no deducible, ¿no? Y en los últimos años hemos visto que los formatos ya se precarga de manera automática y es validar que la información como los montos, como la forma de pago, sea la que efectivamente se realizó en la factura, ¿no? O en la institución, porque ya no es editable en esos campos, es decir, si se pagó en efectivo, se va a precargar la información de la factura, por ejemplo, de la colegiatura, forma de pago efectivo, y no va a poder ser cambiado o editado, ¿no? Anteriormente veíamos que tú podías editar campos o cambiar información, pero ahorita aparece en gris bloqueado y eso sería no deducible dentro de la declaración anual. Porque no sé si habías escuchado que ya varias personas comentan de que no, ya la plataforma del SAT ya está precargada, ya tú solo puedes hacer tus declaraciones, no ocupas en ningún contador.
Pero cabe señalar que a veces la aplicación del SAT te puede arrojar errores o no te puede considerar ciertas facturas o tus ingresos pueden estar mal, ¿no? Entonces, como nosotros como contadores recomendamos siempre tener como un papel de trabajo antes de empezar a llenar tu declaración anual. ¿Para qué? Para cotejar cierta información y estar en lo correcto tanto como el SAT como nosotros. Ese es un punto muy importante porque en los últimos años se ha dado mucha usurpación de identidad, que por algunas bases de datos tienen número de seguro social, RFC, nombre de la persona, y timbran nóminas y te metes a tu declaración en el portal del SAT y dice, pues tienes 5 o 10 patrones. Nos ha tocado clientes que tienen muchos patrones y dice, pues que yo trabajo solo en una empresa. Ahí es tener mucho cuidado, se tendría que hacer una denuncia para poder reportar y no reconocer esos patrones y solo reconocer los patrones que efectivamente tuviste en el ejercicio, porque recordar que cuando entras al portal del SAT te va a mandar una ventana que te va a decir, ¿estás de acuerdo con el cálculo? O si te va a dar a favor o a pagar, ¿estás de acuerdo con este cálculo? Y tú ahí le puedes dar a aceptar o rechazar, pero como dice Pati, es muy importante tener tus papeles de trabajo validando los ingresos que hayas tenido, las retenciones que te hayan hecho y las deducciones que puedas meter de estas que ya mencionamos, hablando en sueldos y salarios. En otro régimen que comentamos es la obligación de declarar, es arrendamiento, actividad empresarial y profesional, reciclo, que este es un régimen nuevo que entró en 2022, y en reciclo en específico no se tiene derecho a deducciones personales, que ese es el gran cambio con los otros regímenes. Así es. Es muy importante también checar como personas físicas en qué régimen tributamos cada uno. Es decir, podemos estar tributando bajo asalariados, sueldos y salarios o actividad empresarial. Entonces, a la hora de llenar nuestra declaración anual, por ejemplo, en sueldos y salarios podemos deducir, tener deducciones personales y en cambio en actividad empresarial ahí podemos tener deducciones autorizadas. ¿Cuáles vienen siendo estas? Los costos y los gastos que sean destinados a nuestra empresa. Aquí en deducciones, en actividad empresarial, también tenemos lo mismo, tenemos nuestros ingresos gravables, exentos y el 0%. Es importante también señalar o identificar en qué régimen como persona física te encuentras, ya que se puede estar una persona física en sueldos y salarios y en actividad empresarial. Un ejemplo, yo me encuentro en estos dos regímenes y anualmente recibo ingresos por 100,000 en el régimen de salariados. Y en la parte de actividad empresarial tengo una pérdida de 50,000. Entonces, no te puedes aplicar pérdidas de un régimen a otro. Por ejemplo, si yo tuve 100,000 de ingresos y pérdida de 50,000, yo consideraré que mi base para pagar impuestos es de 50,000. Pero no es así, porque en este caso la ley es muy clara y te dice que no se puede aplicar esta pérdida a sueldos y a salarios. Es decir, cuando tienes en el ejemplo que da Pati, el régimen de actividad empresarial y el régimen de sueldos y salarios, es muy común que en sueldos y salarios te dé o un ISR a cargo o si tienes deducciones un ISR a favor. Y si aparte tienes en el mismo contribuyente régimen de actividad empresarial, no son compatibles o no se pueden compensar las pérdidas fiscales de un régimen con sueldos y salarios, ¿no? En ese caso, si tienes una pérdida fiscal en régimen de actividad empresarial, te lo llevarías al siguiente ejercicio o en las siguientes pagos provisionales mensuales puedes hacer la amortización o acreditamiento, ¿no?, de esas pérdidas fiscales. Y entre regímenes, suponiendo hay contribuyentes que tengo reciclo o tengo actividad empresarial o tengo arrendamiento vía deducciones, en ese caso en el anual puedes hacer uso de esas pérdidas fiscales que tengas en la declaración anual. Por esto es importante que, consideremos qué ingresos tenemos porque en cada capítulo, cada régimen tiene un tratamiento fiscal diferente. O sea, no es lo mismo sueldos y salarios con actividad empresarial porque cada uno se maneja distinto, son diferentes las deducciones y pues sí es importante como que tener una asesoría de alguien especializado para este tipo de casos y no uno por sí solo aventarse una declaración. Y más lo que sucedió con este régimen nuevo de reciclo, que si un contribuyente no presentaba ciertas declaraciones y no las pagaba, te cambiaban automáticamente al ya régimen de actividad empresarial, ¿no? Y recordar que en ese régimen
pues la tasa de ISR es hasta el 35%, que es muy alta sobre la utilidad. Y muy importante lo que dice Patti, hay regímenes que el impuesto, el ISR, lo causa sobre los ingresos, pero hay regímenes que la tasa se calcula sobre la utilidad o ganancia que se tenga, ¿no? Por eso es muy específico analizar cada una de las situaciones del contribuyente para poder dar alguna solución o poder optimizar el tema del impuesto y saber qué puedes o qué no puedes deducir. Así es. Y al final, ¿cómo determinamos una pérdida, un saldo a favor? No sé si nos puedes... Que por ejemplo, ahí en el sueldo y salarios, el saldo a favor de ISR sucede cuando la retención de ISR que te hizo el patrón es superior a tu cálculo anual de impuesto de ISR. Si metes deducciones como las que ya mencionó Patti, honorarios médicos, dentales, en los últimos años adicionaron psicólogos, honorarios nutriólogos, eso hace que te puedan hacer una devolución o solicitar un ISR a favor y que normalmente tarda entre 2 o 3 semanas en que el SAT revisa la información, autoriza y te pueden transferir ese saldo a favor de ISR a tu cuenta bancaria, ¿no? Que eso es como lo más común. En los otros regímenes como actividad empresarial o reciclo, es muy raro que suceda, al menos que hagas un pago de lo indebido, que te pueda dar un ISR a favor. Lo que sucede es, si tuviste más gastos que ventas o ingresos, te da una pérdida. Y esa pérdida es la que puedes ir utilizando en los siguientes meses o siguientes ejercicios del propio régimen o contribuyente. Correcto. Respecto al tema de la plataforma, el año pasado, en personas morales al menos, vimos que solicitaba estado o balance general, estado de flujos de efectivo, estado de resultados, estado de variaciones de capital. Este año en personas morales sabemos que ya quitaron el estado de flujos de efectivo y el estado de variaciones o cambios en el capital contable. Pero en personas físicas te pide 2 estados financieros básicos, como es balance general y estado de resultados. En el balance general, ¿qué presentamos o qué es la información que normalmente debemos de considerar en el portal del SAT? Pues vienen siendo los gastos, los ingresos, ahí vamos desglosando todos los tipos de gastos que tuviste, si fueron combustibles, si fue mantenimiento de transporte, si fue compras de mercancías. Entonces, en esta parte ahí vamos desglosando. ¿Para qué? Para que el SAT detecte que todos tus FDIs emitidos coincidan con lo que tú estás declarando. Que ese es un punto muy importante, poder hacer un desglose claro y de acuerdo a tu contabilidad o a tu balanza, poder ver si tienes combustibles y lubricantes, por ejemplo, que es un rubro que viene en el portal del SAT, pues que sea algo razonable, ¿no? Porque si no te has registrado activos fijos, por ejemplo, en tu balance general, pues ¿cómo puedes demostrar que gastaste combustible, ¿no? No sería lógico, ¿no? O en gastos, si tienes depreciaciones de equipo de cómputo y no tienes en tu activo fijo algún registro de equipo de cómputo, laptop, etcétera, pues sería como que contradictorio esa información que estás presentando, ¿no? Hay también el tema de los ingresos, que es lo más importante, hacer el amarre de lo que emitiste, los FDIs, hablando de cuando es de flujo, como las personas físicas, lo que cobraste en el año versus lo que te va a precargar en el portal del SAT, ¿no? Que eso te lo precarga con el acumulado de la última declaración que fue de diciembre de 2023, y ahí es donde ahorita los contadores andamos viendo si todo está bien y está amarrado, pues es la declaración anual la que vamos a ir reflejando, pero si hay algo que, ay, me equivoqué, hubo algún error, es muy común, me cancelaron esta factura o cancelé esta factura, pues se van a tener que hacer ajustes y nosotros le llamamos declaraciones complementarias, ¿no? Vamos a tener que corregir algún periodo para que la declaración anual se suba o precargue la información de manera correcta. Por ahí también habíamos escuchado que para autocorregirte tenemos hasta el 29 de febrero para hacer las correcciones que hayas tenido o errores que hayas tenido durante el periodo del 2023. ¿Qué opinas sobre eso? Sobre eso, ahorita el SAT se está fijando mucho en la emisión de CFDIs
O sea, algún error, ya estamos viendo que llegan vía buzón tributario. Oye, ¿sabes qué? Este CFDI lo emitiste de manera errónea y ya ahorita la cancelación de CFDIs casi es no lo hagan. O sea, está prohibido. ¿Por qué? Porque son multas que puede afectar de manera severa si llega un buzón tributario y detecta alguna discrepancia en el CFDI, ¿no? Lo importante es validar que los CFDIs o facturas se estén haciendo conforme a las reglas correspondientes para que efectivamente ya en abril, cuando tengas tu declaración anual, ya tengas todo bien corregido y todo muy bien amarrado contra ventas, contra gastos y contra la información contable que tenemos. Por ello reitero que sí es muy importante desde que comienza el mes tener tus registros contables de lo que ingresó, los gastos que tuviste, si tuviste activo fijo, y así irlos acumulando todos los meses para que al final en tu declaración anual ya detectes con mayor facilidad el error que se pudo haber arrojado en la plataforma del SAT o cotejar nuestra información con lo que nos arroja la plataforma. Sí, es muy importante mantener como un orden, dividir tus cuentas bancarias, es decir, esta cuenta es la que tal cual tiene una factura de gasto, una factura de venta, para así poder demostrar en dado caso una auditoría al SAT que tenemos todo lo que requiere y que se está cumpliendo debidamente con la contabilidad y con el tema fiscal o de declaraciones. ¿Algo más que quieras agregar, Patti, de la declaración anual de personas físicas? Sabemos que se cruza en abril Semana Santa, Semana Pascua, entonces sería no esperarnos y en cuanto las empresas que vence su declaración en marzo, los primeros días de abril ya podamos tener la información completa para personas físicas y podamos declarar, ¿no? No, pues mi parte sería todo y nada más y hacer la invitación a las personas, a los contribuyentes pequeños, empresas grandes, de acercarse con un asesor fiscal para que presenten bien sus declaraciones, para que no haya ningún error y pues nada. Y recordar que el SAT en los últimos años está haciendo mucho uso de su tecnología, de la inteligencia artificial, y ahorita ya vemos que mandan correos de que no me cuadra esto con esto, de que te llega un mensaje de texto que tienes un buzón en la madrugada, y ese tipo de cosas antes no las veíamos, ¿no? Hoy en día está el SAT muy fiscalizador, hay que tener mucho cuidado con los depósitos, los ingresos que tengamos en nuestras cuentas, porque le tendríamos que dar una justificación al SAT, si fue una donación, si me prestaron, si es una venta, y de esa manera tendríamos que tenerlo muy identificado en nuestra contabilidad. Ahorita que retomas esa parte, sí, quería hablar un poquito de esos datos informativos, que vienen siendo, al final de nuestra declaración, nos pide informar los donativos que recibimos durante el año, los préstamos o dividendos. Esto siempre y cuando solos o en su conjunto sumen hasta 600,000. ¿Esto por qué? Porque el SAT puede detectar, oye, este es un ingreso, no me pagas impuestos y ya tú tienes como la base de decir, oye, yo te lo informé. Entonces es muy importante informar este tipo de datos informativos para que el SAT no los presuma como si fuera un tipo de ingreso. Y esos datos que comenta Patti va en la última parte de la declaración como dato informativo, pero si por ejemplo me hicieron una donación de 1,000,000 de pesos y no la informo y el SAT se da cuenta, te graba ISR o te graba impuesto. Por eso la importancia de decir, sí la estoy informando, ni siquiera te dice de quién, de qué RFC, sino el monto de esa transacción, lo informas y ya estás curado en salud, por así decirlo, de que el SAT, si te llegara a preguntar, está ahí en tu declaración. Al igual que préstamos, venta de algún vehículo, venta de tu casa-habitación o enajenación de casa-habitación y cualquier otro ingreso que puedas tener en tu cuenta bancaria y que no le estés dando algún tratamiento fiscal. Porque también por ahí escuché que, por ejemplo, si yo recibo un préstamo por 200,000 pesos y en todo mi ejercicio fiscal 2023 no tuve ningún ingreso, pero sí tuve gastos, entonces la autoridad puede determinar que por ahí hubo una discrepancia fiscal. Entonces ya a la hora de mi declaración anual yo informo de que esos 200,000 fueron de un préstamo y por ello es que estuve gastando durante ese periodo.
Entonces ahí ya la autoridad ya no me podrá detectar como una discrepancia porque yo ya informé que ese ingreso que yo recibí fue por préstamos. Es decir, cuando tus gastos fueron superiores a tus ingresos, al SAT se le va a hacer muy raro y sospechoso, ¿no? Pero cuando tienes una declaración informativa que dice recibí este dinero, pues ahí se justificaría que estás haciendo gastos, porque recordar que tiene acceso el SAT a cuentas bancarias, a información financiera que las instituciones le proporcionan a la autoridad fiscal, y ahí es donde nos puede detectar, ¿no? Y ahorita la realidad con el CFDI, con lo electrónico, con todo este uso de plataformas tecnológicas, es muy fácil que el SAT pueda detectar alguna discrepancia y mejor estar tranquilo, ¿no? Y poder estar bien con el SAT. Sí, por ello también recomendamos hacer, declarar todo este tipo de informes, aún así sean pequeñas, pero aún así tenerlo, siempre y cuando toda la información la demos al SAT, siempre va a ser lo mejor y lo más recomendable. Porque es muy común, ¿no? Que se le tiene ese miedo o piensas que si lo informas vas a tener una auditoría el día de mañana, pero la realidad es que no. Es estar informando justamente para que no te llegue o te sorprenda que en algún momento no sepas cómo demostrarle el origen de los ingresos o de lo que te hayan depositado. ¿Algo más, Pati, para cerrar este capítulo? No, ya, de mi parte sería todo. Pues muchas gracias por habernos seguido, escuchado o visto. Nos vemos en la próxima, en el siguiente capítulo de We Accountants.